buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta edición del lunes 11 de mayo de 2020 en la 106.7 y también en www.maspergamino.com.ar. En este ciclo que hace ya más de un año coincidimos en llamar Kairos y que va desde las 5 y un poquito hasta las 7 y otro tanto de la tarde de lunes a viernes. En un fin de semana donde indudablemente las noticias estuvieron vinculadas con la flexibilización de la cuarentena, la nueva fase que fueron tomando de manera oficial y no oficial en algunos distritos y donde Pergamino no fue la excepción, ¿no? Y también, lamentablemente, el regreso de la inseguridad. En la primera etapa del aislamiento más estricto por el coronavirus, la parálisis de la actividad comercial y productiva fue total. Y este es tal vez uno de los desafíos más importantes de ahora en más. Las calles en Pergamino, en las primeras semanas, parecían casi desiertas, y al que salía era probable que lo pararan en algún control para que mostrara su permiso para circular. Primer par de semanas. Después la situación aquí, en esta ciudad, se fue de alguna manera relajando, ¿no? Como efecto colateral, las medidas lograron reducir entonces la inseguridad casi a la mínima expresión. Columna en el haber. De acuerdo a los registros de causas elaboradas por la Procuración de la Corte bonaerense, por ejemplo, entre el 23 de marzo y el 12 de abril se iniciaron 2.955 causas penales, mientras que en el 2019 la suma de ese mismo periodo fue de 10.667 causas, lo que implica una reducción del 72% en la provincia de Buenos Aires y con efecto rebote idéntico en los distritos del interior y puntualmente del departamento judicial Pergamino. Según ese informe, la reapertura gradual de la cuarentena y la inclusión de más rubros entre las actividades exceptuadas podrían disparar nuevas cifras. Y esto evidentemente ocurrió en las primeras 48 horas, al menos lo que es en Pergamino, ¿no? Por ejemplo, la primera semana de la cuarentena, del 23 al 29 de marzo, se denunciaron en la provincia de Buenos Aires 840 robos, lo que implica unos 120 hechos por día, más o menos, ¿no? Frente a los 516 ocurridos diariamente en la misma etapa de tiempo durante el año pasado. Pero desde el viernes volvieron los asaltos y los robos aquí en Pergamino. El sábado de la mañana, en el barrio La Amalia, un delincuente atacó a una mujer para robarle y provocó que la víctima se golpeara la cabeza contra el cordón de la vereda al hacerla caer. La víctima fue auxiliada por vecinos del sector que dieron aviso a la policía. Ese ladrón se movilizaba en moto y le sustrajo violentamente el bolso con mercadería. La vecina regresaba de un comercio de la zona, y otras pertenencias como documentación, dinero en efectivo, billetera y por supuesto su teléfono celular. Ayer, al mediodía, una familia de Guerrico fue reducida por 3 sujetos encapuchados y armados que robaron una escopeta, una carabina y escaparon en la camioneta, en una pick-up
Volkswagen Amarok, que era propiedad del titular de la finca. Ese vehículo fue recuperado horas después aquí en Pergamino, en un sector del barrio Acevedo. Ayer a la tarde, en plena Avenida Rocha, en la Avenida Rocha al 700, en la sucursal más importante de las panaderías Las Tres Bambinas, un delincuente intentó robar el comercio amenazando a las empleadas con un arma blanca, exigiéndole el dinero en efectivo. Un circunstancial cliente, creo que hizo lo que le salió, ¿no? Se opuso, impidió el robo y a los golpes sacó al delincuente del local. Hubo un intercambio de golpes de puño y terminó escapando el ladrón, y a las pocas cuadras fue detenido por el buen accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. La Fiscalía instruye una causa por robo agravado por el uso de arma en tentativa y también tenencia de estupefacientes. Le secuestraron a ese delincuente, que además tiene antecedentes penales, de 28 años, 8 gramos de marihuana que tenía en su poder. Parecen hechos en el marco de la normalidad, a los que estábamos desacostumbrados por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí, claro, parecen normales. Lamentablemente parecen normales. Lamentablemente estamos acostumbrados. Y si la cuarentena dio una tregua, iremos regresando a nuestro estado normal, a convivir con el drama cotidiano de la inseguridad. El contexto de los asaltos y los robos. Esta salida temporal de la cuarentena traerá consigo los flagelos que sufrimos habitualmente. Y la inseguridad lo es, porque ocupa sin dudas el primer lugar del ranking. Me detengo en el intento del robo de ayer, en el que un cliente lo evitó, con esa reacción de valentía y espíritu de justicia, ¿no? Como todo un síntoma de estos tiempos, y cada vez con mayor frecuencia, aprendimos a ver a vecinos, en tanto y en cuanto no seamos nosotros las propias víctimas, que reaccionen de la peor manera ante un hecho delictivo. Porque no deja de ser un riesgo que alguien se oponga a un robo, ¿no? Máxime cuando ya exhibió un arma el delincuente. Digamos, es como que ya no alcanza con defenderse, sino que también se asume naturalmente un riesgo altísimo. Domingo, 4:20 de la tarde, Avenida Rocha al 700. Todavía en cuarentena. Pese a todo, esta clase de episodios parecían haberse frenado, ¿no? Más aún en tiempos de pandemias, virus y cuarentenas. Eso habíamos creído, con eso nos habíamos ilusionado, al menos por algunas semanas. Pero como nada es para siempre, así como parecía haberse adormecido el delito, comenzó a resurgir. Y empezará, lentamente o no, pero empezará, como ya lo hizo el fin de semana, a volver a mostrar sus garras. Sábado y domingo empezamos a padecer esa sucesión de asaltos y robos, algunos con violencia. La poscuarentena no solo enciende las alarmas del sistema de salud y de la economía y la necesaria rápida reactivación, sino se suma a la lista la inseguridad. Esa misma que en las últimas 48 horas parece habernos pegado una bofetada a los pergaminenses con estos hechos. Episodios que son parte de este flagelo que nunca se fue,
porque las cosas parecen haber mermado y el delito pareció haber estado en pausa. Pero lo cierto es que los espejismos saben de causar confusiones. Desgraciadamente, erradicar el delito va a demandar tanto tiempo como el que demanda alcanzar un desarrollo económico y social mucho más equilibrado al que estamos acostumbrados o al que teníamos fundamentalmente después de la pandemia. Si todos entendieran lo complejo que eso resulta, a nadie se le debería tolerar usar el tema para endulzar el oído de las víctimas en busca de un voto, ni para desgastar interesadamente la credibilidad de los distintos gobiernos, local, provincial o nacional. También es necesaria ahora, aquí y ahora, una reacción inmediata del Estado, con dispositivos de seguridad más rigurosos, levantando la guardia lo antes posible, ahora que se nos están generando estas alarmas. Pero si además los gobiernos entendieran cabalmente la magnitud de la cuestión, seguramente se encargarían de fortalecer a las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que necesitamos los pergaminenses? ¿Qué es lo que van a necesitar los bonaerenses? Ya. Creo que también llegará el momento de agilizar los procesos penales para que la justicia se materialice eficazmente y garanticen que las penas que se cumplen deben cumplirse efectivamente en el lugar que correspondan, y en muchos casos debe ser en los servicios penitenciarios, si las causas y los argumentos así lo ameritan, ¿no? O que por lo menos se deje desde algunos sectores del Estado de ser productores de futuros reincidentes de manera constante. Memo García en Radio Más, todos los días a las 5 de la tarde.